Eduardo, ¿qué sabes tú de que en algún momento le ofrecieron hacer una película sobre su vida y que él no aceptó? Sí, es cierto. Sí, definitivamente. Y no fue en un momento. Creo que son 3 diferentes ocasiones. Un señor escribió un libro acerca de su vida sin autorización. Fernando lo pudo haber demandado, pero no lo hizo. Y quiso hacer la película. Una cosa que tenía Fernando era muy buen negociador. Eso sí, tendría mucha escuela, pero sabía defenderse con los centavos muy bien. Aprendió de Tony DeMarco, eso más que nada creo yo. Y y finalmente no llegaron a un acuerdo. Fernando no era el persona con la cual te podías regatear. O sea, las cosas eran negro y blanco. O sea, tenías que hablar con mucha sinceridad y si no, ahí se cortaba la conversación. Inclusive en una ocasión en la Golden League, donde yo fui director del equipo Los Toros de Tijuana, al final de cuentas nunca jugamos. Debido a la amistad con Fernando, me pidieron que si le podía convencer de que fuera uno de los juegos inaugurales. Y fui con Fernando y le dije, Fernando, vengo porque me lo pidieron. Creo que yo sé la respuesta. Y me dijeron que te ofreciera tanto por ascender. Tú sabes, Eduardo, no voy a ir, no voy a aceptar, me dijo. Y no es cuestión de dinero, me dijo. Yo sabía que sí, pero lo que él cobraría por eso era mucho más grande de lo que le ofrecían, siendo que, obvio, los empresarios iban a sacar más provecho de lo que le ofrecían, mucho más provecho. O sea, Fernando no era ningún tonto. Sí, claro, y se cuidaba mucho en ese aspecto, de inclusive también de sus inversiones, hablando de eso, obviamente el equipo de Tigres allá en México, del que él forma parte del grupo de dueños o formaba parte del grupo de dueños. Eduardo, uno de los temas nodales con Fernando Valenzuela en los últimos años, y lo hemos platicado, era el tema del Salón de la Fama. Tú formas parte del grupo de periodistas que pueden votar para llevar a un jugador de Grandes Ligas a Cooperstown. ¿Puedes ampliar un poquito sobre el tema y por qué Fernando Valenzuela no ha sido o no mereció en su momento en vida ser llevado a Cooperstown? Sí, yo entonces no votaba y es un tema muy delicado para mí porque lo tengo muy bien estudiado. Yo no votaría si no voy a ser imparcial y honesto conmigo mismo para efectos de tomar estas decisiones. De acuerdo a los números, Fernando no tiene los méritos para estar en el Salón de la Fama de Cooperstown, especialmente por 2 detalles. Uno fue que la primera parte de su vida, los primeros 7 de sus 17 años en Grandes Ligas, fueron lo mejor. Entonces, cuando tú eres un liga mayorista, se supone que eres de lo mejor del mundo y que vas a enfrentar jugadores con los cuales se hacen ajustes a diario, a veces pichada por pichada. Fernando hizo esos ajustes y logró mantenerse en la cima por 7 años. Sin embargo, vinieron los ajustes posteriores, ya que lo conocían bien, y él desafortunadamente, tal vez en parte por pérdida de sus facultades, ligeramente como le pasa a todos, o por angas o por mangas, sus siguientes 10 años, siendo que la popularidad jamás ha caído, su efectividad, y no hablo nomás de efectividad como pitcher, su efectividad como jugador fue descendiendo ligeramente cada año. No volvió a tener un año como en 1986, bueno, 87, 88 todavía se defendió, por decirlo, pero ahí en adelante fue un ligero declive anualmente. Vuelvo a decir, su popularidad no. Eso no es un buen reflejo para poder ser un inmortal en Grandes Ligas. Y eso lo tomamos mucho en cuenta, cuando menos sé que algunos de los que estamos en el comité electoral. Por otro lado, es indiscutible que Fernando debería estar, y es más, está en el Salón de la Fama de Cooperstown, su Fernandomanía. Quien visite el recinto, que es de 3 pisos, cuando menos la vez que yo fui, tiene una pared completa, lo cual no tiene más que Jackie Robinson, creo, Pete Rose, Fernando y no me acuerdo quién más. Una pared completa con un reconocimiento a la Fernandomanía. Por supuesto, muchos de sus recuerdos de diferentes momentos o lo que sea. Entonces, la Fernandomanía sí está reconocida absolutamente.
Su carrera no como liga mayorista porque no tiene los méritos. Si Fernando entrara como por lo que hizo como jugador en sí sobre el terreno, pues entrarían no te digo el 40-50% de los jugadores, sin negar, por supuesto, el hecho de que su primera temporada y la de 1986 fueron maravillosas, y yo me imagino que ni el 10% de los pitchers en grandes ligas pueden presumir de un par de temporadas de esa calidad. Entonces, tomando en cuenta que la Fernandomanía sí está en el Salón de la Fama de Cooperstown, ¿tú crees que en algún momento las ligas mayores hagan excepción para ciertos peloteros como Fernando Valenzuela, como Pete Rose, como Barry Bonds por lo que hizo en el campo con los home runs? Más allá de lo que pasó extra cancha, obviamente el tema de Fernando es muy diferente porque no hubo escándalo extra campo. El tema de Pete Rose fueron las apuestas, el tema de Barry Bonds por la situación de los sustancias prohibidas. ¿Crees que las grandes ligas consideren eso? ¿Se ha hablado de una consideración especial para ciertos peloteros? Primeramente tengo que hacer una aclaración. El Salón de la Fama no depende de grandes ligas, es independiente, especialmente en la cuestión de los comités electores, que podría cabildear ciertamente, y una recomendación del alto comisionado tal vez, yo me imagino que sería considerada fuertemente, por un lado. Segundo, qué bueno que hiciste la aclaración, porque son casos totalmente diferentes los de Pete Rose, Barry Bonds, con los de Fernando, porque efectivamente, como lo aclaraste puntualmente, él no tuvo ningún escándalo, ni entonces ni después en su vida. Eso es otro detalle que debemos de reconocer a Fernando, que dentro de su popularidad y todas las tentaciones y todos los mal consejos que le dieron, jamás cayó en la trampa. Así que ojalá suceda que tenga una distinción especial, no solamente la Fernandomanía, sino Fernando el Toro Valenzuela. Aunque, repito, es una cosa que sé que le dolió a Fernando cuando me lo preguntaron en su cara, y creo que fue con un poquito de mala intención, pero yo a Fernando no lo iba a engañar y le dije claramente: yo no votaría por ti para el Salón de la Fama de Cooperstown. Sin embargo, quisiera hacer una observación. Sí voto en el Salón de la Fama del béisbol mexicano, fui presidente del comité elector 3 años, voté por él. Lo que no comprendo es cuando se llevó a cabo la elección en México, Fernando Valenzuela no recibió siquiera el 70% de los votos. En México no los necesitas, simplemente tienes que tener una cantidad donde entran por lo general los que 3 con mayor cantidad de votos, no es un porcentaje. Pero para mi gusto, Fernando en México debió haber recibido una votación unánime. ¿No lo crees tú? No, completamente de acuerdo, especialmente por lo que él significó para la cultura mexicana y para este deporte. Mi querido Eduardo, y por último, quería preguntarte, ¿cómo crees tú que Fernando Valenzuela quisiera que lo recordáramos? Fíjate qué buena pregunta haces, porque Fernando no era presumido. Si le preguntabas algo te lo respondía, pero él no presumía de sus logros, cuando menos a mí no me pasó. Quizás si lo hizo con otros, bueno, pues por eso tendrá diferente opinión. Pero yo más que nada creo que Fernando estaba muy orgulloso de su extracto humilde y hasta donde llegó. Yo siempre he considerado, César, que todos nacemos con algún ángel o alguna cualidad, alguna capacidad para llegar a ser algo grande, pero no todos lo averiguan qué es, o lo averiguamos qué es. Fernando lo averiguó, lo aprovechó y lo llevó al máximo. O sea, Dios le dijo: aquí tienes esto, ponte abusado, y él respondió al llamado de Dios. Un ejemplo verdaderamente de tesón, de integridad, como padre también, como esposo y como amigo. Excelente. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo y también mi más sentido pésame porque sé que tenías mucha cercanía con Fernando y así como a todos, especialmente a ti por la amistad que tenías con él, duele esta situación. Muchas gracias, y el béisbol mundial está de luto.
acuerdo, 100%. Descansa en paz, Fernando, el Toro Valenzuela. Amigos, gracias por acompañarnos. Que tengan bonita tarde.